Regularización. Unidad 2. Están hechas de harina de achira. Buen día, profesor. El día de hoy le explicaré el procedimiento lo hice el... Buen día, profesor. El día de hoy vengo a explicarle el procedimiento de cómo fui realizando cada uno de los conceptos, así como también los ejercicios que están aquí a la vuelta. Pero como no me alcanzó la hoja, tuve que agarrar alguna más y poner aquí la sustitución. Bueno, vamos por partes. La primera pregunta dice ¿cómo se definen las fuerzas coplanares que actúan sobre un cuerpo? Y mi respuesta es, son un sistema de vectores, entre paréntesis fuerza, que actúan en un mismo plano bidimensional, generalmente X y Y sobre un cuerpo. Se trata de un sistema de vectores o fuerzas que actúan exactamente en un mismo plano bidimensional, que generalmente identificamos, como lo acabo de decir, en un plano X y Y. En palabras simples, imagina que todas las fuerzas dibujadas o sobrepuestas están en una hoja plana. Entonces es un plano en 2D que podemos identificar como nos explicó en clase, que es el eje X y el eje Y. La pregunta número 2 dice ¿cómo es considerada una partícula de acuerdo a la definición de la estática de una partícula? Bueno, conforme nos compartió en el documento de la unidad 2, me di a la tarea de revisarlo de nuevo y a la siguiente respuesta: es considerado un objeto con masa pero sin dimensiones, es decir, su tamaño es despreciable en comparación con su entorno. Aquí consideramos a la partícula como un objeto que sí tiene masa pero que carece de dimensiones. Esto significa que su tamaño físico es tan pequeño que resulta despreciable en comparación con todo el entorno que lo rodea. Por eso estudiamos como si fuera un solo punto en el espacio. La pregunta número 3 dice menciona y define los conceptos relacionados a la estática de la partícula. Bueno, estos son tres. Es la fuerza, el vector, la fuerza, el vector, las magnitudes escalares y vectoriales y el sistema de coordenadas cartesianas. Para entender este tema manejamos varios conceptos fundamentales en clase. El primero es la fuerza, que es cualquier interacción capaz de modificar el movimiento de un cuerpo. También usamos magnitudes escalares y vectoriales, un sistema de coordenadas cartesianas para ubicarnos y súper importante, que es el vector. Es una magnitud que además de un valor numérico tiene una dirección y un sentido bien definidos. La pregunta número 4 dice ¿cuál es la condición de equilibrio en un sistema de coordenadas cartesianas? Bueno, mi respuesta es para que esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser 0. Es la sumatoria vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula. En 2D sería la sumatoria de f de x debe dar igual a 0 y la sumatoria de f de y debe dar igual a 0. Y en 3D, o sea, en 3 dimensiones, es la misma de f de x igual a 0, la sumatoria de f de y igual a 0, pero aquí se agrega la sumatoria de fuerza de la f de z que debe dar igual a 0. Y está para que una partícula esté en completo equilibrio, la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre ella debe ser igual a 0, como lo comentaba anteriormente. Si estamos trabajando en 2 dimensiones, es la que va a ser la sumatoria de f de x que debe dar igual a 0 y la f de y que debe dar 0 también. Y si fuese en 3 dimensiones, le añadimos que la suma en z debe dar también 0, como lo acabo de explicar anteriormente. Y la última pregunta dice define qué es un DSL. El DSL, por sus siglas, dice diagrama de cuerpo libre. Es una herramienta gráfica para poder analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto particular. El diagrama de cuerpo libre lo vimos en clases, pero esta herramienta gráfica principal la usamos en física, justamente como los ejercicios que vienen a continuación. El diagrama de cuerpo libre en física
lo usamos para aislar un objeto en particular y dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre él. Es un dibujo con flechas que siempre hacemos antes de empezar o meter números a las ecuaciones. Esta es la parte teórica. Ahora continuamos con los ejercicios. Bien, para el primer ejercicio, el enunciado dice: un anillo está en equilibrio y sostenido por 3 cuerdas. 2 cuerdas están inclinadas a 30 grados y 45 grados respecto a la horizontal, y la tercera cuerda cuelga verticalmente sosteniendo un peso de 200 Newton. Calcula las tensiones de las cuerdas inclinadas. Ok, primero, para poder realizar este ejercicio necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es el que ya realicé. Bien, ahora continuamos con los ejercicios. En el primer ejercicio dice que un anillo está en equilibrio sostenido por 3 cuerdas. 2 de ellas está la primera a 30 grados y la segunda a 45. La tercera cuelga verticalmente sosteniendo un peso de 200 Newton. Ok, para realizar este ejercicio, primero se deben de hacer los componentes de T1, que aquí T1 coseno de 30 y T1 seno de 30. ¿Por qué? Porque estos son los que corresponden a T1. Después hacemos los de T2, que es lo mismo, pero aquí lo que se va a sustituir son los grados, que es lo que corresponden a T2, son los de 45. Entonces es T2 coseno de 45 y T2 seno de 45. Sustituyendo nos da en T1 coseno de 30, 0.866. En T1 seno de 30 nos da 0.5. En T2 coseno de 45 nos da 0.707. En T2 seno de 45 nos da 0.707. Ok, ahora vamos con la sustitución. En la sustitución igualamos los cosenos de T1 y T2, que en T1 sería 0.866, haciendo a T2 0.707. Entonces aquí vamos a sustituir 0.816 por 0.5 más T2 de 0.707, que es igual a 200 Newton. Haciendo esta multiplicación nos queda 0.408 en T2 más 0.707 en T2 igual a 200 Newton. Haciendo esta suma, a esta operación nos da un total de 1.115 en T2 igual a 200. Aquí, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, y al hacer esta operación nos queda un resultado que T2 sería de 179.372. Ahora, como ya tenemos el valor de T2, vamos a sustituir. T1 es igual a 816 y se va a multiplicar por lo que recién sacamos de T2, que es 179.372. Haciendo esa operación, que es una multiplicación, nos queda que T1 es de 146.367 Newton. Ahora bien, para T2 hacemos el mismo procedimiento, que sería reconocer, pero en este nos dice que un semáforo de 80 kilogramos cuelga de 2 cables que forman ángulos de 45 y 60. Para este, como no tenemos los newton, los 80 kilogramos los necesitamos transformar a newton, que vamos a usar la fórmula, que forman ángulos de 45 y de 60. Ok, aquí 45 sería T1, 60 sería T2. Pero para este ejercicio nos dice que es un semáforo que tiene un peso de 80 kilogramos. Pero como nosotros necesitamos trabajar en newton, en fuerzas newton, necesitamos sustituirla. Entonces, con la fórmula, que es W por gravedad, que aquí sería sustituyendo los 8, que son los 8 kilos del semáforo, por 9.8, nos da un total de 784 newton. Primero hacemos T1x y T1y. Entonces aquí sustituimos. Es T1 coseno de 45, que es esto. Después seríamos T1 seno de 45. Después, para T2 sería lo mismo. T2 coseno de 60 y T2 seno de 60 igual. Aquí haciendo la sustitución, el primer T1 coseno de 45 sería 0.707 y T1 seno de 45 sería 0.707.
Después para T2 coseno de 60 nos da un total de 0.5 y T2 seno de 60 nos da un total de 0.866. Aquí hacemos la sustitución, prácticamente hacemos lo mismo pero con los datos que se corroboraron en el ejercicio actual. Entonces quedaría que T1 se hace la igualación, T1 707 y T2 de 0.5. Estos de dónde salen, de los cosenos de T1 y coseno de T2, que es 0.5, como se indica en el ejercicio, como se indica aquí en la sustitución. Después hacemos la operación 0.707 por 0.707 de T2 más T2 0.866, que esto nos da igual 784 newton. Haciendo la multiplicación de aquí es 0.5 T2 más 0.86 de T2 igual a 784 newton. Haciendo esta suma nos da un total de 1.366 T2 igual a 784 newton. Aquí como está multiplicando va a pasar dividiendo y esto nos va a dar un total que T2 es 573.938 newton. Ahora como ya tenemos el T2 simplemente vamos a sustituir. Entonces T1 es igual a 0.707 por lo que nos salió en T2, que es 573.938. Y esto nos da un total que T1 es un peso de 405.774 newton.